Gloria a Dios. Primera Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Me encanta esa última parte de ese versículo. Dice que a pesar de lo que estaba sucediendo, David se fortaleció en Jehová su Dios. Que el Señor continúe añadiendo bendición a su santa palabra. En este día vamos a estar hablando bajo el tema interrumpido, pero no detenido. Interrumpido, pero no detenido. Mira lo que están alrededor en su casa y dale una sonrisa grande y dile: interrumpido, pero no detenido. Interrumpido, pero no detenido. Yo soy una persona que dependo mucho del GPS del teléfono. No sé cuántos se unen conmigo en esto, pero siempre utilizo el GPS del teléfono para poder llegar a los diferentes lugares donde uno tiene que llegar, especialmente cuando no conoce muy bien el área por donde está pasando. No sé a cuánto le ha pasado esta experiencia, que te encuentras viajando en medio de un lugar desconocido, y es un lugar campesino donde no hay muchas cosas alrededor, y de momento te das cuenta que el GPS no está funcionando porque perdiste la señal. Y en ese momento, cuando más lo necesitas, te encuentras que la calle donde estás manejando llega a un final, y ahora te encuentras con el siguiente rótulo. Y ahora comienzas a preguntarte: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a bordear? No tengo el GPS que me diga hacia dónde ir. Y ahora yo tengo que tomar una decisión. ¿Volteo a la izquierda o volteo a la derecha? Y es una decisión importante, porque esa decisión que has de tomar determinará si usted llegará a su destino. Amado hermano, de igual manera, las interrupciones de la vida parecen algo similar. Las interrupciones de la vida siempre nos llevan a un punto de decisión. Ahí donde está, diga en voz fuerte: un punto de decisión. Sí, las interrupciones de la vida siempre nos llevan a un punto de decisión. En otras palabras, cuando nos encontramos en medio de esos momentos en nuestras vidas, tenemos que decidir: ¿sigo tratando o dejo de tratar? ¿Me rindo o permanezco? ¿Me desanimo o me muevo? ¿Dejo de pelear o sigo luchando? ¿Dejo de soñar o sigo soñando? ¿Permanezco aquí con mi fe o dejo de creer? Las interrupciones siempre nos llevarán a un punto de decisión. Ahora las interrupciones de la vida siempre nos incomodan, siempre nos frustran, siempre nos desaniman. También cambian o cancelan nuestros planes. Y aún a veces las interrupciones de la vida nos detienen. Pero en este día vengo a recordarles: las interrupciones de la vida son inevitables. Se los repito, yo sé que esa no era la palabra que usted quería escuchar. Yo sé que esa no era la palabra que usted quería en este día poder recibir. Pero tengo que compartirlo nuevamente con usted porque necesito que usted lo entienda. Las interrupciones de la vida son inevitables. Las interrupciones son parte de la vida. Siempre nos encontraremos con diferentes interrupciones por el camino. Pero en este día vengo a hablarle de cómo nosotros podemos ser interrumpidos,
pero no detenido. Ahí donde está, dígalo con voz fuerte. Interrumpido, pero no detenido. Vamos a aprender esta lección a través del ejemplo de la vida de David, donde vemos que David desde una temprana edad fue ungido para un destino. Pero durante su jornada se encontró con muchas interrupciones en la vida. Por ejemplo, durante un espacio de 15 años de su vida, sucedió lo siguiente en la vida de David. Vemos que él fue despreciado. Cuando miramos a ver cuando Samuel vino a la casa de Isaí para ungir el próximo rey de Israel, que le pidió a Isaí que trajese todos sus hijos delante de él, trajeron todos los hijos menos uno. Isaí ni pensó traer a David. ¿Por qué? Porque David era el menor, no pensaba mucho en él, lo menospreciaban. Él estaba haciendo el trabajo de pastor, pastorear ovejas, el trabajo que nadie más quería hacer. David lo estaba haciendo. Y como ellos no pensaban mucho de David, ni pensaron de traerlo delante de Samuel. Pero qué sorpresa cuando escucharon a Samuel decir que ninguno de esos muchachos era el que Dios había escogido. Y cuando ellos escucharon que era David, me imagino que se quedaron con la boca abierta, porque Dios siempre sabe cómo sorprendernos a nosotros. Dios siempre sabe cómo dejarnos con la boca abierta, porque lo que nosotros pensábamos que iba a suceder no sucedió, sino que desde lo más vil, desde lo más sucio, Dios llamó para avergonzar a los sabios. Eso es lo que dice su palabra. También vemos que David luchó contra aquel gigante llamado Goliat, aquel gigante que nadie quería hacerle frente. También vemos que en medio de las interrupciones de la vida de David, el rey Saúl tuvo celo de los éxitos de David. Si se acuerdan, cuando David era parte del ejército, salían a la guerra, y cuando regresaban de la guerra, la gente y el pueblo estaban gritando y cantando: Saúl mató a sus 1000, mas David mató a sus 10,000. Y eso creó dentro del rey unos celos en contra de David, de tal forma que el mismo rey Saúl, su propio suegro, ahora quería matarlo, quería quitarle la vida. Ahora vemos que entonces David comienza a correr como un fugitivo, tratando de salvar su vida. Es en medio de esta circunstancia que entonces David comienza a luchar contra depresión, y comienza a luchar contra ansiedad, y comienza a luchar contra la soledad, y comienza a luchar contra opresión y cuantas cosas que estaban trabajando en la mente y el corazón de David por causa de la circunstancia que él estaba viviendo. Es en estos momentos, si usted se acuerda, que entonces David entró en la cueva de Adulam, donde David estaba en depresión. David no sabía qué hacer. Miraba a su derecha, miraba a su izquierda. No tenía nadie que le pudiese dar la mano. Y es en ese momento que él escribe el Salmo 142. Cuando en medio de ese salmo él saca un clamor, un grito, y le dice al Señor: Señor, saca mi armas de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. ¿Por qué? Porque él se sentía como un prisionero de la depresión, de la ansiedad, del temor, de todos estos sentimientos que a veces tratan de atormentarnos en medio de las interrupciones de la vida. Pero David entendía que él tenía que bendecir a Jehová en todo tiempo, y su alabanza tenía que estar continuamente en su boca, y él tuvo que sacudirse: alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amado hermano, a veces en medio de las interrupciones nosotros nos tenemos que sacudir el temor, la ansiedad, la preocupación y todos los sentimientos y las emociones que están atormentando nuestras vidas, y acordarnos que tenemos que permanecer con una alabanza en nuestros labios. Las interrupciones de la vida, David luchó también en medio de esas interrupciones.
David se tuvo que hacer como un loco en la tierra de los filisteos, simplemente para tratar de salvar su vida. Muchas interrupciones David tuvo que enfrentar antes de poder llegar a su cumplimiento profético. En cualquier momento David se podía rendir. En cualquier momento David se podía detener. David pudiese haber dicho: ya me cansé de esto, ya no quiero hacer nada más, no quiero ser rey, no quiero cumplir con esta palabra, no quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, porque yo no pedí nada de estas circunstancias, nada de estas interrupciones. David podía haberse rendido, pero sin embargo David siguió hacia adelante. Miras a la persona que está a su lado y dile: sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Ahora, esto me trae a la pregunta: ¿por qué era lo que tenía David que lo ayudaba a él a seguir en medio de las interrupciones? ¿Cuál fue el secreto que tenía David, que aunque su vida fue interrumpida, su vida no fue detenida? ¿Cuál fue ese secreto que lo mantenía a él marchando, tomando pasos firmes, siguiendo hacia adelante en medio de las altas, de la baja, en medio de ese camino desconocido donde a veces parecía que no había una señal para saber hacia dónde tenía que ir? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto que ayudó a David a permanecer firme en medio de las interrupciones? Pues vamos a aprender esta lección a través de una otra interrupción de la vida de David. Lo vemos en 2 de Samuel capítulo 30, en donde nosotros leímos. En este pasaje, David, juntamente con 600 hombres, sus esposas y sus hijos y familia, ellos se estaban quedando en un lugar llamado Ziklag. Un lugar llamado Ziklag. Y un día, cuando David y los soldados salieron para cumplir con sus responsabilidades, mientras ellos estaban fuera, dice que los amalecitas llegaron ahí a Ziklag y atacaron a la familia de David y de sus soldados. Ahora aquí en Ziklag vemos que David fue atacado. Quemaron sus casas. Quemaron y destruyeron sus posesiones. Sus esposas y sus hijos fueron secuestrados. Cuando David y los hombres regresan nuevamente a su casa, se encuentran con este escenario de conflicto, este escenario de crisis. Cuando llegan nuevamente hacia sus casas están quemadas, sus casas están destruidas. Comienzan a buscar a sus hijos, a sus esposas, y no las encuentran. Y en este momento dice la Escritura que los hombres y David comenzaron a llorar, porque era tanto la opresión, tanto la aflicción, tanto la angustia que ellos sentían, que comenzaron a llorar. Y dice la Biblia que lloraron hasta no poder llorar más. ¿Acaso alguien se ha sentido así, que por causa de las aflicciones de la vida has llorado hasta no poder llorar más? Y en medio de esta circunstancia, entonces los hombres se levantan y miran a David y comienzan a acusar a David. Y le dicen: es por tu culpa que esto sucedió. Es por tu culpa que han quemado nuestras casas y serán llevados a nuestras esposas y a nuestros hijos. Comenzaron a culpar a David. Se enojaron con David de tal manera que ahora ellos deseaban apedrear a David y quitarle la vida a David. Para que puedas ver las interrupciones que tuvo que vivir David mientras iba rumbo hacia su destino profético.
Ahora David está sintiendo el efecto de lo que está sucediendo en Siclag. Fueron atacados, sus casas fueron quemadas y destruidas, las esposas, los hijos fueron secuestrados. Ahora los hombres, ahora quieren quitarle la vida a David. Habían llorado hasta no llorar más. Y entonces nos dice la Escritura, en el verso donde nosotros leímos que David estaba angustiado. David estaba angustiado. ¿Cuánto más él podía soportar? Durante estos 15 años sufriendo todas estas diferentes interrupciones. Y ahora encontrarse en este lugar, con esta circunstancia, con la interrupción más grande de su vida. En este momento es cuando David podía rendirse por completo y decir, hasta aquí llegué. Necesito que entienda, a veces nosotros nos sentimos de esa manera, porque las interrupciones producen los mismos efectos en nuestras vidas. Las interrupciones de la vida nos atacan. Atacan nuestra mente, atacan nuestro corazón, atacan nuestros sentimientos. Las interrupciones de la vida también le hacen daño a nuestra familia, a nuestro ser querido. Es una cosa que yo reciba ataque, pero es otra cosa mayor cuando yo veo que mi familia está siendo atacada, que mi familia está sufriendo en medio de estas circunstancias. Las interrupciones nos hacen sentir traicionados. Las interrupciones producen pérdidas en nuestras vidas. También las interrupciones de la vida nos hacen llorar hasta no poder llorar más. Y es en medio de estas condiciones que entonces nosotros somos confrontados con una decisión. Todos digan una decisión. Dilo con voz fuerte, una decisión. Comenzamos a hacernos la pregunta, ¿hacia dónde vamos a voltear? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar en medio de esta noticia inesperada, en medio de esta traición de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando todo el mundo nos dio la espalda? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando parece ser que hemos perdido todo? Hemos perdido lo que nosotros teníamos, especialmente a través de esta interrupción más grande del cual nosotros estamos cruzando, esta pandemia, teniendo que vivir esta circunstancia, teniendo que escuchar las noticias, teniendo que ver los efectos, aquellos enfermos, aquellos que han muerto, aquellos que han perdido los trabajos, aquellos que están pasando por una crisis financiera. En medio de estas situaciones, en medio de estas interrupciones, comenzamos a preguntar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a reaccionar en medio de esta interrupción? Pues vamos a ver qué hizo David. Nos dice la Escritura que en medio de una de las interrupciones más grandes de su vida, dice la Biblia, David se fortaleció en Jehová su Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuánto escucharon eso. David no se quejó. David no luchó. David no comenzó a pelear con la gente, con los hombres. David no comenzó a lamentarse, sino que dice la Escritura que en ese momento David comenzó a fortalecerse en Jehová su Dios. Hago un paréntesis para recordarle, comparte el servicio en este momento, porque alguien necesita escuchar esta palabra, porque alguien está cruzando una crisis, alguien está pasando por medio de un tiempo fuerte y difícil y necesita aprender cómo reaccionar en medio de las interrupciones de la vida. Por eso comparte este servicio, compártelo ahí para que alguien reciba esta palabra. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová su Dios. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que motivó la decisión de David? Necesito que entienda, su decisión estaba basada en su dependencia. Se lo repito, su decisión estaba basada en su dependencia. En otras palabras, su dependencia no estaba exclusivamente en los recursos de la vida.
pero su dependencia estaba conectada con la fuente de vida. Oh, yo no sé si lo escucharon, se lo tengo que repetir. Su dependencia no estaba exclusivamente en los recursos de la vida. Su dependencia estaba conectada con la fuente de la vida. Necesito que entienda, hay dos cosas, hay recursos y hay fuentes. Recursos y fuente. Cuando miramos a ver un recurso tiene limitaciones, mientras una fuente es ilimitada. Recursos es temporal, mientras una fuente es permanente. No sé cuánto me están siguiendo en estos momentos. Nuestro dilema es lo siguiente, es que nosotros nos hemos conectado a depender de los recursos de la vida y nos hemos olvidado de la fuente de vida. Se los repito, nosotros nos hemos conectado a depender de los recursos de la vida y nos hemos olvidado de la fuente de la vida. Por eso es, por esta razón, cuando se agotan los recursos, nosotros no sabemos qué hacer. Cuando se agotan los recursos, nosotros queremos rendirnos. Cuando se agotan los recursos, nosotros queremos soltar nuestra fe y dejar de creer. Queremos entregarlo todo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde voltear. Pero en medio de esta situación tenemos que entender lo siguiente. Nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra confianza en los recursos terrenales. Por ejemplo, los recursos como nuestro trabajo. Dependemos mucho de nuestro trabajo. Dependemos mucho del dinero. Dinero es un recurso. Trabajo es un recurso. Dependemos mucho del banco. El banco es un recurso. Dependemos mucho de la familia. La familia es un recurso. Dependemos mucho de amistades. Amistades son recursos. Dependemos mucho de relaciones. Relaciones son recursos. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Estos recursos terrenales son limitados y son temporeros. Pero cuando uno se conecta con la fuente de vida, alguien diga en voz fuerte, fuente de vida, fuente de vida. Cuando uno está conectado con la fuente de vida, con la fuente de vida, dice la escritura en el libro de Juan, pero el que beba del agua que yo le daré. Estas eran las palabras de Jesucristo. Él dice, cuando el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Oh, cuánto levanta las manos, cuánto dicen un gloria a Dios, cuánto dicen un aleluya, porque Cristo es la fuente que brota para vida eterna. Por esta razón nosotros no podemos estar conectados exclusivamente con los recursos terrenales. Los recursos terrenales son buenos, los recursos terrenales nos ayudan, los recursos terrenales son de bendición en nuestras vidas y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender, nuestra confianza no puede estar exclusivamente en los recursos de la vida, porque esos recursos son limitados y esos recursos son temporeros y llegará un momento que esos recursos se terminarán. Pero aquellos que están conectados con la fuente que brota para vida eterna beberán de esta fuente y no tendrán sed jamás. Habrá alguien que alabe y glorifique el nombre de Dios, que su presencia es real en esta hora. También Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa es la fuente del cual yo estoy hablando. Por esta razón la gente pierde sus posesiones, la gente pierde lo que ellos tienen.
La gente pierde los recursos terrenales y piensan que lo ha perdido todo. Ya no saben qué hacer, ya no saben a dónde ir, pierden la fe y pierden la esperanza. Pero aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están conectados con la fuente de vida, pueden perder las posesiones, pueden perder los recursos terrenales, pueden perder la casa, el dinero, el trabajo. Pero aquellos que lo han perdido todo, si todavía tienes a Cristo, realmente lo tienes todo. Alguien levanta las manos, alguien adora, alguien glorifica el nombre del Señor. Este es el momento en el mensaje que usted se pone de pies. Por tanto, suelta la comida, el café, la soda, el agua, lo que sea, y levántate, ponte sobre tus pies, levanta las manos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando que estamos conectados con la fuente de vida. Estamos conectados con Cristo. Que me falte todo, pero que no me falte Cristo. Que me falte todo, pero que no me falte mi Salvador. Porque si yo tengo a Jesucristo, todavía lo tengo todo. Él es el todo de mi vida. Él es todo lo que yo necesito. Él es el gran yo soy de mi vida. Oh, bendito sea el nombre de Dios. No sé cuántos están gozando conmigo. David estaba conectado a la fuente de Jehová, su Dios. Estaba conectado con Jehová, su Dios. Por eso cuando perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, y cuando sus hombres comenzaron a traicionarlo, David no perdió la mente. David no se volvió loco. David supo lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con la fuente de vida. Por esta razón, en el Salmo 61 vemos que David declara la siguiente palabra. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en el tabernáculo, en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Oh, cuánto bendicen el nombre del Señor. David estaba declarando: mi confianza está puesta en Dios. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando estamos conectados con la fuente de vida, caerán a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Aquellos que están conectados con la fuente tienen la fe, tienen la esperanza y reconocen que no están solos en medio de las interrupciones, que cuando la vida nos sacude, que cuando la vida nos interrumpe, nosotros no somos detenidos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en los recursos, nuestra confianza está en la fuente que brota para la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esos son los que están conectados con Jehová su Dios. Esos son los que están conectados con la fuente de vida. Por esta razón, David no perdió la mente. Cuando David no tenía los recursos terrenales, David dijo: no me voy a preocupar, porque yo estoy conectado con la fuente y me voy a fortalecer con la fuente. Voy a buscar a Dios, voy a buscar su rostro, voy a buscar su poder, porque esto no lo puedo hacer solo. Necesito la intervención del cielo. Amada iglesia, cuando nosotros estamos conectados con la fuente que es Jehová, entonces podemos declarar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando nosotros estamos conectados con la fuente que es Dios, podemos fácilmente declarar en medio de la adversidad: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amada iglesia, cuando nosotros estamos conectados con Dios, recibimos lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando estamos conectados con Dios, recibimos todo lo que Dios ha separado, y todo lo que es de Dios es para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Por eso podemos ser interrumpidos, pero no detenidos. Aquellos que están conectados con la fuente pueden declarar con sus labios en medio de la crisis: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá alguien que alabe, habrá alguien que glorifique el nombre de Dios. Aquellos que están conectados con la fuente que es Jehová, ellos entienden que Jehová es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, y ellos comprenden que separado de Él nada nosotros podemos hacer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón nosotros tenemos que estar conectados a la fuente de vida. Cuando estamos conectados podemos decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Cuando estamos conectados con la fuente podemos estar rodeados por los enemigos, pero nosotros comprendemos que esto no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros vamos a seguir hacia adelante, va a ser con la ayuda de Dios. Si nosotros vamos a perseverar, va a ser con la fortaleza de Dios. Si nosotros vamos a vencer, va a ser con la autoridad de Dios. Si nosotros seguiremos marchando hacia adelante, es porque la mano poderosa de Jehová está con nosotros. Que cuando estamos caídos, Él nos levanta. Que cuando estamos quebrantados, Él nos restaura. Que cuando estamos enfermos, Él nos sana. Que cuando estamos debilitados, Él nos fortalece. Esa es la fuente. Esa es la fuente que necesita. Amigo que me está escuchando, no lo puedes hacer sin Dios. Necesita la ayuda de Dios. Sin Dios nada puedes hacer. Por tanto, en este día, conéctate con la fuente, conéctate con la presencia del Dios de los cielos, porque con Él nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar conectados a la fuente. Por eso David, aunque estaba angustiado, su dependencia no era de los recursos. Su dependencia era de la fuente. Y dice la Biblia: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando se fortaleció en Jehová su Dios, él pudo levantarse y comenzó a buscar la dirección de Dios. Habló con Dios, le dijo: Señor, ¿persigo a los enemigos o no lo hago? ¿Por qué? Porque él tenía que tomar una decisión: ¿a dónde voy a voltear? ¿Derecha? ¿Izquierda? Él quería saber: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando estamos conectados con la fuente divina, entonces podemos buscar la dirección divina. Y entonces Dios le respondió a David. Y Dios le dijo a David: persíguelos, porque los alcanzarás. Persíguelos porque los alcanzarás. Y David se levantó y se llevó 400 hombres con él. Y cuando se fueron, entonces alcanzaron a los enemigos. Y cuando los alcanzaron, lo destruyeron. Y no solamente lo destruyeron, pudieron recobrar todo lo que habían perdido. Y en este día yo vengo a dejarte saber que en medio de las interrupciones tendremos pérdidas. En medio de las interrupciones sucederán cosas que nosotros no hemos de comprender. Pero cuando estamos conectados con la fuente divina, todo lo que perdamos por el camino será recobrado. Y no solamente recobrarás lo perdido, aún recobrarás más. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios quiere hablarte en este día. Y Dios quiere dejarte saber: has perdido mucho.
Has perdido mucho, pero mantente conectado con la fuente divina, porque mientras estás conectado con la fuente divina, todo lo que perdiste lo vas a recuperar y aún Dios te va a añadir un poco más. Por tanto, en este día yo vengo a declarar que vienes a recobrar tu ánimo de nuevo. Yo vengo a declarar que vienes a recobrar tu fortaleza de nuevo. Voy a declarar que vienes a declarar tu gozo de nuevo. Tú vas a sonreír otra vez. Tú vas a reír otra vez. Vienes a recobrar la paz. Vas a sentir paz en medio de todas estas tormentas. Vas a recuperar tu casa. Vas a recuperar tu hogar. Vas a recuperar tus hijos. Vas a recuperar tu matrimonio. Vas a recuperar tu finanza. Yo no sé cuánto están creyendo esta palabra, pero Dios quiere que nosotros entendamos la única manera que nosotros podemos atravesar por medio de las interrupciones y poder llegar hacia el otro lado es reconociendo dónde está nuestra dependencia. ¿Con quién yo estoy conectado? Yo estoy conectado con aquel que no ha perdido ni una batalla. Yo estoy conectado con aquel que es más que vencedor. Yo estoy conectado con aquel que dice la Escritura: ¿dónde está muerto, aguijón o sepulcro tu victoria? Porque no pudiste detener al Cristo de la gloria. Yo estoy conectado con el Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Yo estoy conectado con aquel que no ha perdido ni una batalla, ni jamás perderá ninguna batalla. Yo estoy conectado con aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y final. Estoy conectado con el Dios soberano. Y cuando estamos conectados con Él, podemos tomar la decisión correcta. ¿Me rindo o persevero? Cuando estamos conectados con la fuente divina, el rendirse no es opción, sino que perseveraremos y continuaremos hacia adelante, porque el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos encamina, es el Dios de los cielos. Dice la Biblia que los pasos del justo son ordenados por Dios. Cuando estamos conectados con la fuente divina. Por eso podemos estar interrumpidos, pero no detenidos. Y aunque David tuvo que pasar un transcurso de 15 años de diferentes interrupciones, Siclag vino a hacer la última interrupción antes de él entrar en su reinado. Muchas veces las interrupciones más grandes es señal que estás más cerca a la victoria más grande de su vida. Por eso, en medio de las interrupciones, levanta sus manos, levanta su voz, dale gloria a Dios y no suelte a Dios por nada, porque separado de Él, nada podéis hacer. Interrumpido, pero no detenido. Ahí donde está, cierre sus ojos.